Hombre, lo primero, a ver, que me organice yo también, porque te juro que he Sí, estado hasta hace 10 minutos, o a lo mejor un poco menos incluso, trabajando el guión, ¿sabes? En plan, no, esto tiene que ir aquí, no, esto acá, no, pero es que a lo mejor le viene mejor que esto lo contemos antes, y entonces tengo así un cacao. Pero, yo he estado pensando en las respuestas y sí, te aseguro que ahora mismo tengo la mente en blanco. bueno, pues ya está, eso es lo mejor. O sea, he cogido y según he empezado he dicho, pues filosofía zen, budismo zen, la forma es vacío, el vacío es forma. Pues ya está, oye, así nada, salga, lo que te salga natural y tanto mejor. Listo, ningún problema. Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Por fin ha llegado el día que la verdad tenía muchas ganas de traeros este vídeo al canal, un vídeo que en realidad llevo mucho tiempo pensando, planeando, diseñando y por fin hoy está preparado. Es la entrevista a Fernando Pose López, antiguo profesor de religión hasta hace nada, muy poquito, que va a venir a contarnos y a comentarnos un poco sobre su experiencia como profesor de religión católica en un centro concertado, qué ha aprendido él, cómo ha visto el percal y qué expectativas se pueden esperar del futuro de la enseñanza de la religión, ¿no? Ahora que empiezan de nuevo las clases y con todo este tema y polémica sobre la ley CELA y sobre la enseñanza de la religión y la presencia de la religión en los centros de educación, etcétera, etcétera, pues vamos a hablar un poquito sobre este tema con Fernando, que estoy convencido de que lo que tiene que decirnos es muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, en este caso en plural. Fernando y yo estamos muy agradecidos de que estéis aquí. Así que nada, espero que os guste y esta charla nos dé a todos una visión un poquito más general sobre la enseñanza de la religión en la educación reglada. Muchísimas gracias, bienvenidos, soy César y esto es el Centro Ultreya. Lógicamente es un placer y un honor, además, compartir pantalla contigo y también quiero darte las gracias por, bueno, por estar hoy con nosotros, ¿no? Entonces, antes de nada, quiero presentarte un poquito para que la gente conozca un poco cuál ha sido tu trayectoria y el por qué estamos los dos aquí. Naciste y estás asentado en Alcalá de Henares, al nordeste de Madrid, y siempre te has sentido atraído por la enseñanza y por los conocimientos humanísticos y te defines a ti mismo como un profesor de todo un poco y maestro de nada, que esto me ha gustado mucho, ¿eh? Además, creo que lo comparto contigo y me parece también muy bueno. La idea de abarcar un poquito de todas las cosas, ¿no? Y de entender un poquito de todo y tener una visión global que creo que tú tienes. Estudiaste el grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, que ahí nos conocimos, e hiciste el TFG sobre la recepción del mundo clásico en los medios de comunicación, concretamente en las ficciones, en series y películas. De ahí pasaste a estudiar el máster en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que sacaste convención en latín y griego, y después te contrató el Colegio Bilingüe Humanitas de Tres Cantos como profesor de latín. Y ahí también empezaste a estudiar estudios hispánicos. Has sido docente de latín, lengua castellana y literatura, geografía e historia, de un taller de arqueología y el motivo por el que estamos aquí también de religión católica, que no está nada mal con lo joven que eres y el currículum que tienes, ¿eh? Actualmente eres profesor de lengua castellana y literatura en el Instituto de Educación Secundaria Doctor Marañón de Alcalá de Henares. En el aspecto personal, te defines como un hombre católico completamente instruido, con los 3 sacramentos de iniciación completados, que recordamos son bautismo, primera comunión y confirmación. Y a lo largo de tu vida has pasado por distintos estadios de creencia, ¿no? De ser creyente a ser ateo y a volver a creer en distintas etapas de tu vida. Has sido, como digo, profesor de religión en un centro concertado hasta hace poquito tiempo. Así que entiendo que eso de alguna manera también te ha nutrido espiritualmente, de alguna forma, ¿no? Algo te habrá servido o algo habrá actuado
de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora que van a empezar de nuevo las clases, pues creo que no hay mejor momento para tratar el tema de la asignatura de religión. Y me gustaría que a modo de introducción pues nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia como profesor de religión en un centro concertado y que nos cuentes un poquito cómo era una clase de religión contigo. Vale, bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por pedirme esta colaboración y esta entrevista. Es un honor, ya lo sabes, siempre es un honor hablar contigo. Pues ahora todavía Doble, doblemente el honor honrado. es doble, es mutuo. Y así también por las palabras que me has dedicado. Pues la verdad es que dar religión en un centro concertado, voy a hablar desde la experiencia de secundaria y bachillerato, que es la que me compete, ya que no es la misma la certificación que tienes que tener para dar en primaria que para dar en secundaria y bachillerato. Para primaria se requiere el magisterio y además la beca. Sin embargo, la beca es un diploma especial que tú conocerás seguramente, que realmente es la especialización para impartir religión católica. Tras esto necesitas, creo recordar, la DAI. No sé bien en primaria, en secundaria seguro que sí. ¿Y qué es la DAI? La DAI es la certificación, podríamos llamar la missio canónica, es decir, aquello que te permite impartir clase. Bien. Claro que son pruebas, ¿no? Son una suerte de exámenes también que hay que realizar o... No, es que el obispado, mediante la Vicaría de Educación que tenga, revise tus credenciales y diga si esta persona es apta para dar la asignatura de religión católica. Porque no olvidemos, la asignatura de religión católica es una asignatura de la Iglesia, ¿vale? Cuidada por el Estado, mantenida por el Estado, pero de la Iglesia católica. De hecho, es la única asignatura de la que no elabora ninguna parte del Estado, y con el Estado me refiero a las autonomías, no solo la LOMCE, sino los reales decretos de cada gobierno autonómico, no elaboran el currículo, es elaborado por la Iglesia. O sea, no intervienen en nada más que en el mantenimiento pero de contenidos y de nada. Efectivamente, hay una especie de simbiosis, ¿no? La Iglesia le ahorra ese trabajo a la administración y la administración pues dice, vale, necesito 300 profesores de religión, pues toma 300. El problema es que actualmente hay muy pocos, pero eso creo que ya hablaremos después. Bien, estando yo de profesor de latín, surgió que la profesora de religión se fue. Bueno, hasta aquí pues todo bastante normal, los profesores cambian de colegio, llega una nueva profesora y el obispado tuvo que nutrir a la enseñanza pública, por lo que la nueva profesora se marchó a un instituto y nos quedamos sin profesor de religión. Al no haber ningún profesor de religión a la vista, la inspección educativa, el órgano de la Comunidad de Madrid encargado de revisar esto, dijo, ¿qué hacemos? ¿Tienes algún profesor que esté dispuesto? Y me llamó mi jefe y me preguntó. Yo como católico dije, pues sí, yo puedo, o sea, sé el temario. Tendría que estudiarlo, tendría que ponerme a ello, pero bueno, no es muy distinto a cómo me preparo las clases. Sería adaptarme a darlas sobre otra asignatura cuyo temario conozco en mayor o menor medida. Lo mismo me ocurre cuando di Geografía e Historia de segundo de la ESO. Pues es historia medieval, yo de lo que sé es de historia antigua. Pero bueno, sí, tengo suficientes conocimientos de medieval como para, cogiendo un par de libros de medieval y demás, apañar una clase. Y así acabé metido en la enseñanza concertada, en un colegio no religioso. En un colegio religioso, generalmente estas cosas se cuidan mucho más, pero también la Iglesia da esos recursos con mayor prioridad, lógicamente. Claro, sí, sí. Y bueno, la verdad es que había bastantes alumnos de religión,
curiosamente, al año siguiente se matricularon más alumnos de religión y al año siguiente otra vez más. Hombre, Es algo que... una buena señal. Sí, a ver, es una señal de que yo estaba haciendo bien mi trabajo, un trabajo que, recordemos, al principio iba a ser temporal. O sea, iba a ser para cubrir ese año hasta que al año siguiente hubiese más profesores de religión en la Comunidad de Madrid, porque no había. Claro, claro. Pero es que seguían teniendo el mismo problema. Entonces, la situación, pues ya fue sucediéndose. Los hechos fueron sucediéndose, ¿no? Claro, claro. Y bueno, me has preguntado también cómo es una clase de religión conmigo. Depende del nivel. Porque enfocaba, en primero de la ESO, por ejemplo, yo enfocaba las clases desde un punto de vista de la curiosidad, del despertar. De hecho, yo siempre decía, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a clase, los niños se pusieron en pie y dije, chicos, ¿qué hacéis? No, pues para rezar. Dije, muy bien, quien quiera rezar, que rece. Yo no se lo voy a impedir. Pero aquí hemos venido a estudiar religión, no catequesis. Claro. O sea, si queréis catequesis, os puedo dar también catequesis, pero de hecho, mucho mejor que religión, pero hemos venido aquí a estudiar religión. Entonces, quise afrontarlo como en primero de la ESO la curiosidad. Habéis llegado a primero, esto ya no es primaria, aquí tenéis un profesor para cada asignatura, si soy yo puede darse que se repita el profesor, pero ese es secundario, y vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces siempre hacía la misma pregunta, ¿cuándo nació Jesús? Me decían, en el año 0, y entonces a mí me entraban ganas de colgar a alguien porque me decían que existía un año 0, y después de eso, claro, es que no existía. Decía, a ver, no, en la era cristiana estaría a finales del primer año antes de Cristo, según contamos nosotros. Claro. Luego les decía que nacía en torno al año 5 o 6 antes de Cristo y ya se volvían un poco locos. A ver, pobrecito. Claro, pero eso les daba curiosidad. Es que muchas veces creemos que los niños de 12 años no son capaces de entender conceptos complejos. Sin embargo, la ley dice que tienen que aprender a los 12 años el concepto de transfiguración. Hostias. Claro. Entonces, por poder... Joder, eso apenas lo entiendo yo. Claro. Bueno, en primero de bachillerato, que ya era harina de otro costal, cuando tenía que explicar, no, la consustanciación de la transfiguración, y yo, Dios mío, ayúdame, o sea... Nunca mejor dicho, sí, sí, totalmente, totalmente. Madre mía. Claro, claro, o sea, entiendo muy bien, claro, lo que dices y también es tarea del buen profesor, ¿no? El conocer cuál es, o sea, en qué consiste su audiencia, o sea, quiénes le están escuchando. Entonces, efectivamente, dependiendo de los niveles, entrar más en detalle, menos. Claro, ¿y cuál era un poquito el objetivo, por ejemplo, de este primer curso, ¿no? O sea, a final de curso, ¿qué tenían que tener más o menos claro? Pues sobre todo, yo lo ceñí en la parte de la vocación, la familia, que es una parte del currículo, y el amor al prójimo. Es decir, ¿dónde está Dios en el mundo? Entonces yo se decía, ¿no? Decía, no, ¿y cómo podemos conocer a Dios? Y yo no me pregunto a mí, lo dice el profeta Daniel, ¿no? Mira la creación, ahí está Dios, lee las escrituras, ahí está Dios. ¿Qué es la creación? Ah, el mundo entero, pues. Mira al mundo. Y el mundo, en el mundo, ¿quién está? Tú. Pues mira dentro de ti. Y si soy algo contrario a lo de Dios, no, es que a lo mejor crees que eres contrario a una lectura que se te ha dado de lo divino. Pero si tú existes, teológicamente, existes por voluntad de Dios. Entonces, yo intentaba que ellos fuesen descubriendo, que ellos fuesen haciendo, ¿no? Hicimos un trabajo precioso sobre las vocaciones, que les hice preguntar a sus familiares por qué trabajaban en lo que trabajaban y en qué querían trabajar. Y cómo ayudaban al mundo. Y entonces los chavales dijeron, pues yo quiero ayudar al mundo siendo actor. Y dije, ¿cómo vas a ayudar al mundo siendo actor? Y dice, porque a lo mejor si entretengo a la gente, por un momento se olvidará de sus problemas.
Dije, ah, mira tú, qué bonito, qué bien, así sí. Sí. Entonces, una clase conmigo en primero de la ESO era de esa manera. En primero de bachillerato es completamente distinto. Yo he llegado a clase a veces y me plantearon una lista de 10 preguntas. Entre ellas, por ejemplo, ¿estamos hechos para vivir en comunidad? Y tenía razón Bon Jovi, ningún hombre es una isla, o estamos hechos para vivir en soledad. Entonces les ponía a discutir en parejas de 2. A los 10 minutos, en grupos de 4. Y al final, un debate entre todos. ¿Y eso para qué? Pues para estudiar los 10 puntos básicos de la antropología del ser humano en el Concilio Vaticano II. O llegar con, si creásemos vida inteligente y esa vida inteligente nos demostrase que es capaz de amar, ¿eso se lo habríamos dado a nosotros o no? ¿Tendríamos derecho a pagar esa vida inteligente? ¿Tenemos derecho a pagar la vida a otra persona? No tenemos derecho. Y si la otra persona nos lo pide, y sí. Es decir, les pongo en dudas teológicas, pero para que ellos mismos las resuelvan y digan, vale, la Iglesia lo que dice es esto. Yo lo que pienso es esto otro, pero no estoy en contra de lo que piensen otros, sino que me enriquece la opinión del ajeno, que puede coincidir a veces con la propia o no, me enriquece, me hace crecer. Entonces, era una clase más bien de crecimiento personal. Sí. Porque la religión nos hace crecer. Claro, pues eso lo estaba viendo, también muchos componentes de filosofía, ¿no? Y es verdad que claro, y lo hago con la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo se entiende la religión en la educación reglada? Porque, claro, esto que es un afán integrador y también un intento de ayudar a pensar por uno mismo a las personas desde dentro de la propia fe, que esto en nuestra sociedad parece que son términos completamente antagónicos, ¿no? Lo de no, pensar por uno mismo en la religión, pero estamos locos, ¿no? O sea, claro que se puede y de hecho es que se ha hecho toda la vida. Entonces, claro, cuando se plantea el tema de la asignatura de la religión y a nivel de eso, de la educación reglada, ¿qué entra dentro de ese término de asignatura de religión? Porque creo que eso debería ser lo primero en lo que la gente se pusiera de acuerdo, ¿no? Antes de meter o sacar la asignatura de religión, primero habrá que ver en qué consiste la asignatura de religión. Entonces, ¿cómo has visto tú que se entendía la religión y qué significaba la religión en la enseñanza? Bueno, yo por lo que he visto en otros centros, ¿no? Tanto cuando yo estudiaba como posteriormente, era una especie de catequesis. Y no lo digo en un mal sentido, pero tampoco en uno bueno. Es decir, la catequesis está hecha para enriquecer espiritualmente. Ya está, y está bien. Y para enseñar las escrituras. Y es parte de lo que persigue esta asignatura de religión. Pero es que la asignatura de religión, tal como está contemplada en la ley, y las asignaturas curriculares, no olvidemos que están contempladas en la ley de una manera muy exacta, indicado por unos criterios y unos estándares de evaluación, además en la LOMCE, errados, que realmente no consiste en dar catequesis. Yo cuando vi a la compañera que me precedió, que lo que les hacía era todos los días rezar, yo le pregunté, ¿y si tienes alumnos ateos? Y me dijo, ¿y por qué va a haber alumnos ateos en clase de religión? Le dije, ¿y por qué no? Porque, claro, parece absurdo, pero yo al final, la mayor parte de mis alumnos de segunda de tanda o de tercera jornada eran ateos ya. Es decir, muchos venían a mi clase de religión ateos, luego se cuestionaban su espiritualidad y todos aprendían, ostras, que tengo una dimensión espiritual, que hay algo más en mí que lo puramente racional. Aunque siguiesen sin creer. A mí me preguntaban, ¿puedo ir a clase de religión? Aunque no crean Dios. Y dije, yo explico las escrituras, tú haz lo que te parezca.
y lo que la Iglesia dice al respecto y lo que dicen otras religiones, que es parte del temario. A mí una cosa que me han dicho siempre, jo, es que nos hablas de Jesús de una manera distinta a la que nos han hablado hasta ahora. Y es que, claro, os tengo que hablar de Jesús de las Escrituras. Y el Jesús de las Escrituras es el mismo de los panes y los peces, pero también es el que coge y destruye, coge un palo de madera y destruye los puestos de los mercaderes en el templo. Sí, sí. Y es el que perdona, y es el que cura, y es el que cuando tiene que, hablando en plata, echar la bronca a uno de sus discípulos, se la echa. Y no pasa nada, porque es un maestro. Entonces, claro, muchas veces decimos, Dios es amor, porque según las Escrituras lo es. Y a mí los chicos me lo decían, no entiendo que Dios sea amor, y luego me pongan la película del Príncipe de Egipto, donde se ven las plagas. Y leo el Éxodo y efectivamente ahí están las plagas. ¿Qué amor es ese? Entonces, claro, desde una catequesis, ahí se acaba. Desde la asignatura de religión, y es el problema, el enfoque que muchas veces se le da es el de la catequesis. El de no, créetelo, esto es así. Claro. El enfoque que hay que dar es, no, razónalo. Los niños se sorprenden cuando les dices, no, es que Dios, el Dios de Abraham, que es tu Dios, es el mismo que el de los judíos. Yo he visto a chavales de primero o segundo de la ESO a los que les digo eso y les dan un pequeño cortocircuito, que escuchas engranajes en su cabeza. En ese momento entrando en conflicto. Claro. ¿Cómo que yo creo en el mismo Dios que un judío? Y ya cuando les hablas de los ismaelitas, Claro. Sí, se sorprenden. sí, normal. Claro, porque eso no se puede explicar eso no se explica en una catequesis. Claro, claro, claro. Entonces, sí, es verdad. O sea, yo te recuerdo también a mis padres esto, ¿no? Que también cuando se enteraron de que Jesús era judío y María era judía y los apóstoles eran judíos y todos eran judíos y el Dios era judío y demás, claro, ellos habían crecido en un entorno y en un contexto en el que llamar a alguien judío era un insulto. Entonces, claro, de repente, efectivamente, es como que te explota la cabeza, dices, un momento. Y claro, y a partir de ahí, pues se entiende muy bien, ¿no? Todas las reacciones como de nos están engañando y manipulando y no sé qué y no sé cuántos. Es comprensible, pero es verdad, o sea, creo que, y estoy contigo, que hay que ir un poco más en profundidad, ¿no? Hay que explicarlo, no es ni aceptarlo todo de forma completamente pusilánime, ni rechazarlo todo de plano sin ni siquiera pretender entrar a medio comprender algo. Es de nada, pues me han engañado con esto, pues ya me han engañado con todo. Bueno, espérate, a lo mejor se puede rescatar algo, a lo mejor algo es útil, a lo mejor algo ayuda. A lo mejor no, pero oye, por lo menos, por lo menos inténtalo, ¿no? Es muy interesante. Fíjate, quería leerte y también pedirte tu opinión. Hace unos días uno de mis alumnos me pasó un artículo de Diario 16 que se titulaba Aprended malditos, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, que lo firma Julián Arroyo Pomeda, y en él habla de la famosa frase de Díaz Ayuso, que para los que sois de fuera de Madrid, pues Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la comunidad, que decía que con el nacimiento de Cristo se fundó nuestra civilización, ¿no? Esta frase tan celebrada. Entonces el artículo no tiene desperdicio, de hecho lo dejaré en la caja de descripción para quien le interese leerlo. Pero quiero leerte, Fernando, el final del artículo y saber un poquito qué opinas. Dice, alguien ha pensado en la nueva ley de educación introducir historia de las religiones para ocupar a los estudiantes que no se apunten a religión católica. No estaría la decisión tan desencaminada. Mejor todavía, y esto lo pone en negrita, esta sería la única asignatura para estudiar religión, sin privilegiar a ninguna, que podrían explicar los historiadores. Dado el analfabetismo vigente, quizás podría resultar útil. O sea, cuando habla del analfabetismo vigente se refiere al religioso, ¿no? En el artículo se alarma de la poca cultura religiosa que tiene la sociedad en general y los jóvenes en particular,
y se alarma precisamente no tanto por la propia formación religiosa, sino porque también se desvincula, por lo tanto, toda la filosofía, toda la literatura, toda la música, todo el arte que ha derivado y que bebe muchísimo de esas tradiciones religiosas, ¿no? Entonces dice, quizá podría esta asignatura resultar útil y así nadie aceptaría oír tales barbaridades. Entonces yo pienso y añadiría que esta asignatura estaría bien que la impartieran los historiadores de las religiones y que si hay que formar al profesorado, se hace, o sea, que no sea necesario, claro, o sea, de repente poner en la tesitura a un profesor que está, era tu caso, entregado a una asignatura y de repente, oye, que nos ha pasado esto y de repente encontrarte en paños menores que te tienes que empezar a trabajar desde cero una asignatura, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que intentar integrar desde esta manera todas estas tradiciones religiosas, como muy bien has comentado, ¿no? Analizar distintos enfoques, porque las religiones es verdad que contienen elementos que son transhistóricos. O sea, no es solamente el desarrollo histórico, geográfico de las religiones o incluso el espiritual, ¿no? Como el dios Yahvé pasa de ser un héroe o un dios tribal a un dios universal, ¿no? Que eso, desde luego, que es interesantísimo y es importantísimo. Pero también, creo yo, ahondar y trabajar, si es que es posible, que a lo mejor se necesita más recorrido, no sé, pero trabajar con todo esto, ¿no? El conocer la mitología, el ritual, la literatura no mítica, el arte, la música, ¿no? Entonces, es verdad, y a mí eso me gustaría verlo, que no conozco a muchos historiadores, profesores de historia, de instituto, que se hayan especializado precisamente en religiones. No sé tú si has conocido a alguien así. No, o sea, va a sonar un poco pretencioso, pero creo que lo más cercano que he visto ha sido mi reflejo en el espejo, ¿no? Cuando me he visto en la tesitura y soy Claro. consciente de que los hay así. Soy consciente que ha habido muchos que se han visto en la misma tesitura y han dicho, bueno, pues nada. Habrá que hacerlo, ¿no? Claro, cojo las escrituras, son textos y el historiador sabe contextualizar y sabe ver cómo ese texto ha ido cambiando a lo largo de la historia y cuál ha sido su recepción. Claro. Un historiador o un lingüista incluso también podría acercarse a este hecho. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que deberían encargarse los historiadores de la religión y estoy de acuerdo en ese aspecto con el artículo. Quizás la asignatura de religión debería dejar de llamarse religión católica y debería llamarse religiones. Claro, eso sí, lo que has comentado tú, ¿no? De la noción que has tenido de que se acercaba más a una catequesis que a una historia de la enseñanza de la religión. Pero sí, un poquito más tarde volveremos sobre esto, pero ahora me gustaría que nos centráramos un poco y que hablásemos un poco de lo que dice la legislación, ¿no? En España respecto a la enseñanza de la religión, que ha salido ya varias veces. Porque es verdad que estoy seguro de que a más de uno y a más de una le va a sorprender. Hace unas semanas yo ya subí un vídeo al canal en el que trataba sobre este tema, ¿no? De cuál había sido un poquito la asignatura y la historia de la asignatura de la religión en España. Y quedó pendiente saber qué había pasado desde la promulgación de la ley Wert hasta la actualidad. Entonces, era una ley en ese momento que el entonces secretario del Partido Socialista, Pérez Rubalcaba, calificó de pura ideología. Entonces, quería preguntarte si podrías contarnos un poquito cómo está la situación respecto a la asignatura ahora mismo, contemplada en la ley. Bien, contemplada en la ley vigente, que es esa famosa ley Wert, la LOMCE, ¿no? Realmente está contemplada de una manera muy similar a cómo estaba contemplada en la LOE. Porque no olvidemos que la LOMCE es una ley de artículo único. La LOMCE no tiene artículos. De hecho, actualmente estamos bajo la LOE-LOMCE. ¿Por qué? Porque lo que hace la LOMCE es revisar parte del articulado, cambia el espíritu por completo de la LOE y revisa el articulado de la misma LOE. Entonces es la misma ley con cambios, con prótesis biomecánicas, para que no haciendo un paralelismo a las películas de ciencia ficción. Eso. Bien, esto nos lleva a que la asignatura de religión no percibe grandes cambios. De hecho, yo estudié bajo la LOE religión
en bachillerato, por ejemplo, Ujú. y era el mismo el temario que me impartían que el que yo tengo que impartir. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la contrapartida. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la LOE decía, todos los alumnos tienen que estudiar ética y ciudadanía. Y vamos a crear una serie de asignaturas auxiliares, entre las que estaban, por ejemplo, estudio, hora de estudio, o también otra de historia de las religiones, historia y cultura de las religiones, asignaturas propuestas por los centros optativas para cubrir la hora de religión católica, con aquellos alumnos que no cursasen esta opción. Nunca va a desaparecer religión católica mientras esté cierto acuerdo bilateral entre dos estados que son el Reino de España y la Santa Sede. Sí, El concordato con la Santa Sede. Va a seguir habiendo una asignatura de religión católica. claro. ¿Qué es lo que tiene la LOMCE? La LOMCE lo que hace es eliminar ética para todos, ya no da ética nada más que aquellos que no den religión. Y además cambia el nombre de la asignatura. En origen era valores éticos y morales y finalmente se quedó solo con valores éticos. De ahí esta apreciación que hacía Rubalcaba, ¿no? Cuando salió la ley, que dijo, es pura ideología. Claro, porque lo que estás haciendo es, aparto la ética, que era esa iniciación a la filosofía que teníamos en la enseñanza básica, aparto la ética de todos y se la doy solo a los que no, y les doy valores éticos y morales, que al final quitas en morales y lo dejas en valores éticos, y como sabrá bien todo aquel que haya estudiado algo de filosofía, los valores éticos necesitan sustentarse en la moral. Es decir, o tienes moral o no tienes nada. Y en Occidente, ¿cuál es la moral predominante? La judeocristiana. Por lo tanto, lo que estaba haciendo automáticamente la LOMCE, lo que hay actualmente, es que tienes que necesariamente estudiar religión católica o moral católica. Claro. Entonces, eso es lo que hay, claro. De hecho, yo alguna vez he hecho algún trabajo con mi compañera de valores éticos. Ujú. Los de valores hacían una parte, los de religión hacían otra y luego se lo presentan porque, total, nos tocaba hablar de lo mismo. Claro. La pena de muerte y la dignidad de la vida. Pues es que lo tocamos los dos. Los míos van a mencionar a Dios, los suyos no. Pero las conclusiones a las que llegan son las mismas. Está mal que la gente muera. Claro. Por causas que no sean naturales. Punto. Entonces, en este sentido, así es como está ahora la ley. Mi opinión, creo que se ha perdido bastante. Porque no vamos a rehuir del cristianismo. Al igual que, sinceramente, creo que hace mayor favor el dar bien la asignatura de religión y enfocar bien la asignatura de religión como lo que es, que el recompensar con, si te apuntas a religión, te pongo buena nota. Que es un poco lo que se está buscando, ¿no? A veces. Que por lo que muchos claman. No, que la nota de religión valga para algo. Hombre, pues que la nota de catequesis valga para algo, nos está poniendo en un brete moral que yo no sé cómo verlo. Si fuese religiones, si fuese historia de la religión, si fuese lo que pone la ley que tiene que ser, entonces ya sí podríamos discutir. Claro, es cierto, porque sí, además surge la duda, cuando estaba preparando las preguntas de la entrevista, claro, yo me preguntaba, digo, qué complicado debe ser plantearse como profesor de religión los criterios para evaluar exactamente el qué, si alguien es mejor cristiano que otro. O sea, ¿cómo se mide eso? Te pongo un 8 en cristianismo. O sea, claro. Toma, has sacado un 4 en fe. Claro, o sea, ¿qué clase de parámetros? O me da igual, o judío, o musulmán, ¿no? Dicen, no, tú eres un buen judío, aquí has pinchado, tienes que venir en septiembre para mejorar un poquito tu islam. O sea, me parecía un poco como, digo, en realidad es una perversión, ¿no? También
con esto, ampliado un poco a toda la educación en general, no solamente a esta asignatura, pero lo que sí se están planteando en muchas reformas del sistema educativo es que, claro, que se incita tanto a la idea de intentar ser mejor, superar, es decir, la competitividad entre el alumnado cuando sales de los centros de enseñanza y la vida es todo lo contrario. O sea, se consiguen muchas más cosas colaborando que compitiendo. Y entonces, esto también era una de esas cuestiones, ¿no? De decir, ¿por qué ese sistema y sobre todo cómo ese sistema de evaluar, pues esto, ¿no? El tema de, vale, sí, tú te sabes los 10 mandamientos de memoria, tú solamente te sabes 6, pero ¿eso realmente aporta algo? O sea, ¿influye en algo en la vida del alumno, de la persona? Si estamos hablando de que sirva para para el aprendizaje, para el crecimiento, para el desarrollo de la persona, saberte de memoria, recitar un pasaje, si no terminas de acceder a ese mensaje, si no lo interiorizas, si no lo aprehendes, ¿sirve de algo? Pues a lo mejor para tirarte el pisto delante de alguien, ¿no? De decir, mira, te voy a recitar, ¿sabes? No sé, como... Es el cantar de los cantares, pues qué ilusión. Claro, o sea, por ejemplo, que puede servir muy bien, pero es esto, ¿no? Como yo en las clases de mitología, o sea, siempre lo digo, dice, pero no es que no os preocupéis por no aprenderos los nombres de todos los dioses, de todos los panteones, si es que eso es lo de menos, o sea, eso no importa. Claro, entonces sí me llama mucho la atención sobre eso. Y ahora también con todo el tema de la ley CELA, que, bueno, que sabes que se ha montado aquí la marabunta, ¿no? Que ha sido, bueno, y está siendo, todavía está siendo, que hay asociaciones de centros concertados y de padres y madres que están muy ofendidos por lo que se pretende. E incluso, fíjate, he recogido aquí 2 testimonios. Uno, bueno, los 2 son absolutamente maravillosos. El cardenal Cañizares, que nunca defrauda, dice que la ley CELA, cito literalmente, nos llevará al abismo que va a romper la nación española y que generará incultos y poco alfabetizados. Por su parte, el obispo Demetrio Fernández, de la diócesis de Córdoba, ha dicho que se les va a prohibir a ellos respirar en católico, que es una cosa que yo no termino de entender exactamente lo que quiere decir este señor. Pero es verdad, y lo hemos comentado un poquito al principio, que no hay que olvidar que los obispos y los superiores religiosos actúan y se posicionan también como empresarios, ¿no? Porque según los datos que he recogido, el 75% de los centros educativos privados o privados concertados son propiedad de la Iglesia y claro, piensan que con esa ley CELA van a salir perjudicados. Entonces, consideran también que es algo muy grave que la religión deje de tener valor académico y que no puntúe para la nota media, que es lo que comentabas antes. Y aunque en la ley actual la oferta de la clase de religión va a seguir existiendo para los alumnos o las familias que lo deseen, pues aún así se protesta, ¿no? Entonces, la pregunta creo que es bastante legítima. Dice, ¿debe impartirse religión en los centros educativos que sean públicos o financiados con dinero público? O sea, en otras palabras, ¿crees que la asignatura de religión va a tener algún futuro en la enseñanza pública o solamente va a estar limitada a lo concertado y a lo privado en el caso de lo que salga de esta ley CELA? Por parte de la ley CELA, no. No, esto es como para calcular, ¿no? Como si nos estamos metiendo un poquito, si nos metemos en lo que puede ocurrir, nos metemos un poco en el terreno de la historia ficción, ¿no? Es como decir, bueno, dentro de unas 3 crisis económicas más, tenemos una bonita revolución. Pues vaya a saber, a lo mejor ocurre en 3, en 2 o en 4, o nunca, ¿no? Pues aquí podríamos decir algo semejante. ¿Va a ocurrir con la ley CELA? Tal como está apuntada la ley CELA, no. La ley CELA es llamada la LOMLOE, porque pretende mezclar lo mejor de la LOMCE y lo de la LOE. Lo que resulta paradójico, ya que hemos dicho ya que es la misma ley. Pero bueno, da igual, aquí reciclamos. Otra cosa no se nos dará bien, pero reciclar somos unos expertos. Y dudo que esta ley haga temblar la asignatura de religión. Ahora, si las cosas no cambian, y esto es,
no puedes cambiar las escrituras, pero sí puedes leer las escrituras en distintos momentos de historia. Y entonces, si no se hace una relectura institucional de lo que dicen las escrituras, la gente está buscando una nueva espiritualidad en las pseudociencias. Es decir, estamos perdiendo tanto los humanistas como los creyentes como los científicos, todos a la vez, por goleada. Entonces, porque la gente empieza a creer en la Tierra plana, por ejemplo, o en la Tierra hueca. Sí. Claro, estas teorías que desde un punto de vista teológico, humanístico, científico, cualquiera que tenga un poquito de cultura, dice, ay Dios mío, que se nos va a caer el cielo sobre la cabeza, como se decía, ¿no? Por tu tati, que no caiga el cielo sobre nuestras cabezas. Pues igual. Eso es. Y entonces, no, la ley CELA no. Lo que puede ocurrir en la enseñanza pública es que a lo mejor, para mantener el concordato con la Santa Sede, se tenga que hacer una pequeña rectificación del mismo y efectivamente cambiarlo a religiones. O sea, yo creo que a la larga va a acabar llevando a eso. Y es lo que espero, porque es que la otra opción es que efectivamente la asignatura acabe desapareciendo. Y alguien no puede amar aquello que desconoce, decía Leonardo da Vinci. Si nada te ha enseñado a amar tu plano espiritual, ¿cómo lo vas a amar? Si nadie te ha enseñado a querer tu cuerpo y que eres un ser vivo y tienes que alimentarte bien o hacer deporte, ¿cómo vas a amar eso? Si nadie te ha enseñado a leer, ¿cómo vas a amar un buen libro? Pues, Claro. si nadie te ha enseñado la simbología de tu plano espiritual, ¿cómo vas a amar eso? Yo creo que se va a acabar corrigiendo, quiero creer, mejor dicho. Yo también lo espero y además es que efectivamente creo que es la única salida y que también serviría incluso para reconducir un poco en esta época de cambio, ¿no? Donde parece que esos viejos modelos no están en conforme con la mayoría de la población y entonces en vez de desdeñarlos completamente, ¿no? Hay que hacer, y estoy contigo que creo que habría que hacer una relectura de ellos y una actualización, que al final es lo que siempre se ha hecho. Pero otra vez, ¿no? O sea, la idea de la pérdida de ese pensamiento simbólico, de la facultad del pensamiento mítico, nos lleva a la literalidad de las cosas, en unos textos que nunca se diseñaron para ser leídos literalmente. Entonces, claro, esto que, lógicamente que genera conflicto, pero es un conflicto por primera vez que se ha producido, porque nunca antes nadie tenía este conflicto, ¿no? El logos y el mitos han sido cosas completamente distintas siempre. Entonces, es verdad que sería muy bien, y yo también lo creo, que no solamente en lo concertado y en lo privado, sino también en lo público, precisamente porque sustenta una parte importantísima de la identidad de la humanidad. No es solamente, no, es que para acceder a esto tengo que pagar mucho. No. O sea, que tenga una base, ¿no? Como tú bien hacías, efectivamente. O sea, dependiendo del nivel, asentar unos mínimos. O sea, por lo menos, aunque sea la cuestión, el cuestionamiento, ¿no? De, oye, esto existe. Es que no podemos hacer como si no existiera.